considerar en la palabra del Señor un tiempo de estudio bíblico, un tiempo de reflexión. Vamos a mirar juntos en las Escrituras, si puedes acompañarme en el libro de Romanos. Vamos a mirar juntos en el capítulo 1, pero vamos a considerar, vamos a usar primero como base textual el capítulo 5 del libro de Romanos en el versículo 12. Romanos capítulo 5, verso 12, dice así la palabra de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo en su argumento en el libro de Romanos, en los primeros tres capítulos del libro de Romanos, Pablo ha tratado de demostrar la culpabilidad de todos los hombres, los paganos que no tuvieron acceso a ninguna religión, todo hombre que basa su confianza en una religión moralista, y también el propio judío que creía que era salvo sencillamente por ser descendiente de Abraham. Pablo llega a esta conclusión: bajo con ley o sin ley, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el argumento hasta el capítulo 3: demostrar la culpabilidad de todos los hombres. En el capítulo 4 se nos va a presentar el ejemplo, ya que al final del capítulo 3 se nos presenta la obra de gracia, la salvación, la gracia de Dios, en cómo Dios enfrenta el fracaso humano enviando a su Hijo. Y en el capítulo 4 vemos que el hombre es salvo por medio de la fe y se presenta como ejemplo al gran padre de la fe, Abraham. En el capítulo 5 nos va a demostrar que somos justificados mediante la obra de Cristo, que es en este caso el segundo Adán, que es la persona de Cristo Jesús. Y Pablo en su argumento en el capítulo 5 nos hace recordar lo que dice en capítulo 3 verso 23 con respecto, por tanto, dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo y por un hombre, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, mira la conclusión. Así pues la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos son pecadores. Aquí se nos presenta a Adán como cabeza federal, pero también de la naturaleza humana, pero también se presenta aquí la inclinación natural del ser humano. En otras palabras, si usted y yo hubiésemos estado en el lugar de Adán, lamentablemente hubiésemos tomado la misma decisión. Y el pecado no era parte de la experiencia humana. Entró el pecado y como consecuencia entró también la muerte. Al entrar la muerte entró el deterioro. ¿Recuerdas Romanos capítulo 3, donde encontramos que se presenta un juicio hacia la serpiente, hacia la mujer, hacia el hombre y también la naturaleza? Nosotros hoy vivimos las consecuencias de lo que se le llama la caída del hombre, cuando el hombre peca delante de Dios. Ahora, el hombre es pecador por dos razones: porque recibe a través de la procreación, recibe la naturaleza pecaminosa, y también somos pecadores por nuestra propia elección. No solamente podemos culpar a Adán y a Eva, sino que también nuestra propia inclinación natural. Romanos capítulo 3 nos enseña: no han conocido camino de paz, su garganta solamente hay enfermedad, hay pecado en nuestras vidas por naturaleza y también por nuestra propia elección. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió cuando los hombres deliberadamente deciden rechazar la naturaleza de Dios? La razón de los conflictos que nosotros tenemos emocionales, a nivel del alma, a nivel de lo físico, a nivel del área espiritual, es producto de la rebeldía del hombre, cuando el hombre abandona la naturaleza de Dios. Y vamos a considerar juntos en el libro de Romanos, allá en el capítulo 1, del verso 18 en adelante, la demostración escritural de lo que ocurre cuando el hombre rechaza a la persona de Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza en este caso su persona, su voluntad para nuestras vidas. En esta porción Pablo nos va a mostrar escrituralmente, nos va a demostrar la culpabilidad de todos los hombres. Así que por favor, si estás conmigo, acompáñame al libro de Romanos. Allá en el capítulo 1 vamos a considerar el verso 18. En el verso 18 vamos a ver la razón de la ira de Dios, la razón por la cual Dios va a manifestar su juicio, su ira hacia la naturaleza humana, la razón de la ira de Dios hacia el hombre. ¿Por qué Dios está airado? La ira de Dios está en perfecto equilibrio con su carácter, con su santidad y con su justicia. Su ira no es emocional como la nuestra. Su ira corresponde a su reacción cuando su santidad es afrentada, es violada.
Observa lo que dice el verso 18 de Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira qué interesante. La ira de Dios se manifiesta por causa de la naturaleza del corazón del hombre, su acción deliberada de rechazar a Dios. Profundizamos un poquito más esto en el tema anterior. Lo puedes seguir a través de nuestro canal de YouTube ICDG Australia, y ahí tú puedes considerar la sección, el playlist que hay, que lleva por título temas de la vida real. Ahí va a aparecer la primera parte del tema abandonando la naturaleza de Dios. Hoy es la segunda parte. ¿Por qué Dios revela esa actitud de ira? ¿Por qué están perdidos los paganos? ¿Por qué están perdido el ser humano? Veremos a la luz de la teología paulina, de la enseñanza del apóstol Pablo acá, cómo todo el mundo está bajo pecado, que va desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, para demostrar la pecaminosidad del hombre. Y Pablo va a presentarnos acá las razones por las cuales los seres humanos, o en este caso en el capítulo 1, los paganos, están perdidos. En primer lugar, vemos por qué Dios se reveló a los hombres, por la revelación de Dios. Todo hombre, al mirar versículos 19 y 20 de Romanos capítulo 1, todo hombre ha recibido una revelación de Dios. En todo lugar, en todo momento, Dios le ha comunicado algo acerca de su persona. Todo hombre en esta tierra tiene la capacidad de saber algo acerca de Dios. Dos vías vamos a ver acá, la vía de la conciencia y la vía de la creación. Y explico. Dios se revela a los hombres y Dios habla a los hombres mediante la conciencia. El verso 19, Dios se reveló en ellos. La conciencia es esta voz interna de Dios en el hombre. Observa lo que dice el verso 19. Porque, dice el texto, porque lo que de Dios se conoce, dice el verso 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí hay una declaración absoluta, porque lo que de Dios se conoce, es decir, que puede el hombre, a pesar de que no tenga una Biblia, a pesar de que no escucha el mensaje del Evangelio, todo hombre tiene acceso a un aspecto de la revelación de Dios, porque lo que de Dios se conoce, es decir, lo que puede conocer de Dios es conocido por el hombre, dice el texto, le es manifiesto, es decir, ha llegado al conocimiento de cada hombre. No a través de la Biblia, no a través de la predicación del Evangelio, pero sí a través de su conciencia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y agrega el apóstol Pablo, pues Dios se lo manifestó. Literalmente lo manifestó a ellos. La idea es que Dios, al crear al hombre, le capacita para tener conciencia de lo que Dios se revela a través de esta voz interna en su corazón. Dios hizo al hombre con el sentido de lo que debe hacer su conciencia. Dios, cuando creó al hombre, lo creó con el sentido de lo bueno y lo malo. Dios puso en el ser humano un testimonio, su voz. Aún el pagano que no tiene este acceso a las escrituras, en su corazón tiene una inclinación a ver lo que es bueno y a lo que es malo. En el capítulo 2, y si tú lo miras conmigo en Romanos, allá en el capítulo 2, vamos a leer en verso 14 lo siguiente. Observa conmigo, libro de Romanos, en el capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, el decálogo de Dios, la revelación escrita de Dios, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué por naturaleza? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con el sentido, con la necesidad de buscar el bien, diferenciar entre bien y el mal, que es la conciencia, y también la necesidad de lo bueno y de reconocer algo sobre su vida. Porque cuando los gentiles, verso 14 de Romanos 2, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos.
Aquí vemos algo interesante entonces en el aspecto de la conciencia humana. Vemos acá entonces que Dios pone ese aspecto. Tenemos un ejemplo interesante. Cuando llegamos al capítulo 28 del libro de los Hechos, en los primeros versículos, vemos cómo el apóstol Pablo cae en un naufragio y llega finalmente a la isla de Malta. Cuando Pablo va a tomar leños para hacer una fogata, se le prende a su mano una serpiente y todos los nativos sabían que la mordedura de esa serpiente era letal. Pero no ocurrió así con el apóstol Pablo. La reacción de los nativos muestra que ellos en su corazón, estos nativos realmente dijeron, wow, es cierto, hay un Dios que cuida a Pablo. ¿Qué Dios? Ellos no habían oído aún el Evangelio. Dios cuando creó al hombre lo creó con la necesidad de Dios. En teología se le llama el argumento ontológico del ser humano. En cada ser humano tenemos la idea y la necesidad de Dios o de un ser sobrehumano. Aunque entre una persona y otra pueda diferenciarse esta percepción, todos tenemos en cierta forma en nuestras conciencias el sentido del bien y del mal y que el mal tiene que ser castigado. Es por eso que nos acusa la conciencia, el tormento de que hemos hecho algo que es incorrecto y no necesariamente la distinción, que es bueno, que es malo, es solamente social. Porque algunos pueden argumentar que la conciencia se genera, se forma, dependiendo el orbe, el lugar, el contexto donde tú te relacionas. Creo que este argumento del apóstol Pablo de demostrar esa conciencia, la voz de Dios en el corazón de los hombres, todo ser humano tiene acceso a esta voz de Dios que le acusa en su conciencia, bueno o malo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó de esta forma. Pablo nos dice que el hombre tiene un testimonio interno, pero no hace nada con eso. Decidió, de acuerdo a Romanos capítulo 1, rechazar a Dios. Vemos en segundo lugar por qué los hombres rechazan, por qué la ira de Dios, la razón de la ira de Dios hacia los hombres, en primer lugar por la revelación de Dios en su conciencia. Dios se reveló a ellos mediante la conciencia. Observa el verso 20. Dios no solamente se revela a los hombres por medio de la conciencia, sino que el verso 20, interesantemente, Dios se revela a los hombres por medio de la creación. Observa lo que dice el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, el sujeto es Dios. ¿Qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad, mira, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No solamente Dios se reveló a ellos por medio de la conciencia, verso 20, o lo que vimos en Romanos capítulo 2, verso 14 y 15, sino que también vemos que Dios se revela a los hombres por medio de la creación. La conciencia es la voz interna en el hombre. La creación es la voz externa de Dios al hombre. Y las escrituras es la voz eterna de Dios a los hombres. La voz externa de Dios, la creación. Desde el día de la creación el hombre tiene acceso a esta revelación. Por favor, acompáñame con Biblia abierta al profeta Isaías en el capítulo 40, verso 21-22 y también el verso 26. Isaías, capítulo 40. Dice el verso 21 lo siguiente: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En Isaías capítulo 40, verso 26. Levantad en alto vuestros ojos, mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta sus ejércitos y todas llama por su nombre. Ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías en el capítulo 40 dice que desde el principio del hombre, cuando tiene conciencia de su existencia, puede observar la creación y Dios está dando testimonio a través de la creación que Él está ahí,
que hay algo más allá de simplemente la casualidad del ser humano. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 1 verso 20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, esto tiene que ver con una revelación sobrenatural al hombre que Dios hace por medio de las cosas visibles. ¿Qué va revelando Dios? Porque las cosas invisibles de él, si son invisibles, no se pueden percibir, pero aquí encontramos un acto de la revelación general de Dios para con el hombre. Dios decide no simplemente hablar internamente al hombre con la conciencia, sino que Dios también se revela al hombre por medio de la creación. Revela cosas que para el ojo son invisibles. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Su eterno poder y deidad. Dios ha revelado aspectos de su naturaleza que tienen que ver con atributos esenciales de Dios, que el ser humano, que usted y yo no podemos ver directamente, pero Dios le ha placido revelarse. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo hombre puede percibir aquello que es invisible por la decisión del soberano de comunicárselo a los hombres. Y esto ingresa a nosotros a través de la razón, a través del intelecto. La creación es el libro que revela la perfección de Dios y habla que hay un ser que es creador. Tomás de Aquino, el gran pensador filosófico de la era cristiana, él le llamó a esto el argumento cosmológico y el argumento teleológico. Le llamó el argumento cosmológico porque todo causa, obedece a un efecto. Y si hay orden, si hay belleza, si hay cosmos, la palabra cosmos significa adorno, sistema cosmético, nosotros derivamos la palabra que tiene que ver con acomodar, embellecer. Y él observó, si hay en el universo perfección, no tenemos el tiempo y podemos, usted lo puede profundizar, la perfección de la Tierra en nuestro sistema, que está en un lugar milimétricamente calculado para que podamos sobrevivir en esta tierra. Se está haciendo el proyecto, ya se envió un cohete a Marte tratando de buscar la posibilidad de establecer la vida del ser humano en el planeta Marte. Eso lo vimos hace un par de días atrás, esta noticia. Ahora, el sistema, el pensamiento cosmológico nos dice lo siguiente: si hay perfección, si hay orden, si hay una consecuencia, es porque tiene que haber una causa. No somos producto de la casualidad, somos producto de la causalidad, ya que el argumento cosmológico nos dice si hay orden, si hay perfección, si hay equilibrio, tiene que haber también propósito. El argumento teleológico, telos, de designio o propósito. Las cosas no están puestas en el universo al azar. La ubicación de la Tierra, la razón del Sol, la razón de la Luna, la razón de las estaciones, de la traslación y rotación de la Tierra, de nuestras estaciones. No podemos sembrar una semilla en cualquier momento, no siempre va a dar. Hay tiempos de sembrar, hay tiempos de cosechar, hay propósito, hay telos, hay designio, hay una razón del por qué. Si nosotros pensamos en un piano tiene 85 teclas para dar desde los graves a los agudos, cuatro veces escala octavas en el piano. Nuestro oído medio tiene 500 teclas para separar ruidos, sonidos altos, graves, y no sencillamente los sonidos, sino que diferenciar si la voz viene del frente, si la voz es de atrás, si es un sonido de un ser humano o si es un objeto, etcétera, etcétera. Perfección. Usted sabe que lo que mira nuestros ojos y lo que llega al cerebro sencillamente es un destello eléctrico. La maravilla del ser humano. Usted sabe que al percibir la visión entra la información invertida y cómo nuestro cerebro lo interpreta. Ahí hay telos, ahí hay designio, ahí hay propósito, ahí hay exactitud. Es por eso que Pablo dice acerca de este argumento de la creación, acerca de la voz de Dios, porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente, no imposibles, sino claramente visibles, y agrega desde la creación del mundo. Es decir, ocurre desde el principio. En ningún momento el hombre estuvo sin esta revelación sobrenatural de Dios al hombre. Dios se reveló y le capacitó, le capacita para entender esta revelación. Y luego el hombre debe responder por la conciencia, por la creación, debe responder al ser creador, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, la creación, nuestro sistema, nos demuestra al ser humano que hay algo más allá que solamente la casualidad. Hay causalidad. Quiero llevarles al libro de Salmos, al capítulo 19, un precioso salmo. Salmo capítulo 19. Observa conmigo lo que dice la palabra del Señor acá en este libro de los Salmos, allá en el capítulo 19, porque vamos a encontrar acá una maravilla de la revelación de Dios a través de la creación. Yo sé que tú lo conoces. Libro de los Salmos, capítulo 19. Observa el verso 1. Los cielos que hacen cuentan la gloria de Dios, la declaran. El universo, aquí le llama el firmamento, anuncia o publica la obra de sus manos, porque hay perfección. Nosotros tomamos hoy un calendario del próximo año y vamos a ver que ya ese calendario nos dice exactamente cuál va a ser la posición de la luna, cuándo es el cambio, cuándo es el equinoccio, porque ellos lo saben, porque hay un reloj, hay una perfección en el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Anuncia la obra de quién? ¿El producto de quién? Génesis capítulo 1, verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vemos que en 7 días se dio formación a nuestro universo. Un día, dice el verso 2, emite palabra otro día, es decir, envían un mensaje. Tarde, mañana, mañana, tarde y noche, están emitiendo un mensaje. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara, aquí hay sabiduría, aquí hay inteligencia, aquí hay finalidad. El ser humano necesita descansar, necesita dormir, y Dios le dio esa forma mediante la noche. Observa el verso 3, Salmo 19. No hay lenguaje, es decir, no es un mensaje. Los cielos, la tierra, la creación, un día otro día emiten un mensaje. Ese mensaje es elocuaz, pero no es audible. No es una comunicación verbal. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. No hay fonética. Por, pero a pesar de que no hay fonética, el cielo no nos está diciendo Dios existe, Él es creador. A pesar de que no hay fonética, hay un mensaje. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz. ¿Qué voz? No es una voz audible, pero es la voz de Dios por medio de la creación, por medio de la revelación, la voz externa de Dios y la conciencia, la voz interna. Verso 4, Romanos 19. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, es decir, toda la tierra, todo lugar, no importa si es el hemisferio norte o el hemisferio sur, que tienen en el año un par de minutos en el sur de mi país, en un periodo de tiempo solo hay un par de horas que pueda haber luz, el resto del tiempo es noche. No importa, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Es decir, todos tienen en algún punto de la tierra la oportunidad de ver el lugar del sol. Y observa el lenguaje figurado. Verso 5. Este como esposo que sale de su tálamo. Hace una analogía de un hombre que a la mañana sabe, tiene que levantarse y traer el alimento, ir a cazar, lo hace presto, con disposición, porque es un proveedor, es un sustentador, es el león de la casa. Ese es su rol, traer sustento, provisión para su hogar, y se utiliza esa expresión en un lenguaje figurado para hablar de la actividad del sol. Nosotros dice, sí, salió temprano el sol, en invierno cambia el horario de la salida del sol.
Técnicamente hablando, el sol no sale, pero ahí está presente dice el verso 5, como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se escapa a su calor. Una persona no vidente, podemos decir, si no ve, no puede ver la creación, pero aún así la puede percibir por medio del calor y él puede diferenciar, aunque no ve día de noche. ¿Por qué? Porque Dios le plació dar esa revelación. ¿Por qué la ira de Dios? Porque Dios se comunicó a ellos por medio de la conciencia, por medio de la creación. Al mirar bien este texto vemos que Dios se ha revelado a través de la creación, pero también vemos que el hombre ha decidido algo. El hombre aquí puede entender, puede percibir, puede comprender. Dice el texto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, volviendo a Romanos capítulo 1, verso 20. Vemos acá que el hombre puede percibir, siendo entendidas, y el término entender significa percibir, discernir, comprender con la inteligencia por medio del razonamiento. El hombre está facultado para comprender lo que Dios revela a través de la creación, lo que Dios revela de sí mismo a través de la creación. De modo, observa el verso 20 al final, de modo, conclusión, del argumento cosmológico, del argumento teleológico, de la voz externa, la creación. ¿Cuál es la conclusión? Que ningún ser humano en esta tierra queda exento o puede excusarse. Yo nunca oí nada acerca de Dios. Tal vez en el presente no han oído del Evangelio que se predica, la buena nueva del Evangelio, pero todos tienen acceso a la revelación externa y a la revelación interna de la conciencia. Y la conclusión de Pablo es de modo que no tienen excusa. Esta revelación deja sin excusa a todo hombre. Es la conclusión. No son, son inexcusables. Que no tiene, y la idea sin excusa, inexcusable, significa que no tiene ningún argumento para defenderse. Nosotros tenemos un lindo cántico, el pueblo cristiano tiene un lindo cántico que nos recuerda esa forma en que Dios se revela a través de la creación. Es el precioso cántico que lleva por título Cuán grande es Él. En una de estas estrofas dice lo siguiente: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. En una etapa de la vida de crisis de mi madre, en su fe, ella recordó las palabras de este himno y miró al cielo y vio la creación, la perfección. Y en ese momento de ella mirar la creación, vio una de estas estrellas llamadas fugaces. Y ella sencillamente exclamó, ¡cuán grande eres tú! Y este se convirtió en uno de los himnos favoritos de mi madre. El hombre ha rechazado a Dios y la revelación que ha recibido. Como consecuencia, la ira de Dios se revela al hombre por la acción deliberada. La razón de la ira de Dios es por la revelación de Dios. El hombre rechazó la conciencia y el hombre rechazó la voz de Dios. Observa lo que dice el verso 21 al 27. O en resumen, por esa revelación de Dios a través de la conciencia, a través de la creación y hoy a través de la comunicación del Evangelio, Dios también va a rechazar al hombre y van a venir sobre su vida y hay consecuencias en la vida del ser humano. Por el rechazo a la revelación de Dios podemos ver lo que ocurre cuando el hombre rechaza a Dios. Y rápidamente, tengo unos 5 minutitos más, veamos el rechazo del hombre a la naturaleza de Dios. ¿Cómo es que el hombre
rechazó la voz de la conciencia y la voz de la creación desde el verso 21. Desde el verso 21 de Romanos al verso 27 vamos a observar 7 evidencias que nos presenta Pablo. 7, por así decir, rechazos del hombre a la naturaleza de Dios. Contrario a lo que el hombre piensa y dice, el hombre va en una caída descendente. No progresa tal vez intelectualmente, socialmente, económicamente, pero vemos la degradación del hombre moralmente y lo va a presentar el apóstol Pablo acá. Observa conmigo, el apóstol Pablo va a presentar 7 argumentos, voy a mencionar uno nada más de ellos, pero a modo de introducción, el hombre rechazó, rechazan a Dios mediante la indiferencia. Verso 21. Rechazan a Dios mediante la ingratitud. Rechazan a Dios mediante el intelectualismo. Rechazan a Dios mediante la ignorancia, verso 22. Rechazan a Dios mediante la idolatría, verso 23 y 24. Rechazan a Dios mediante la inmoralidad. Y finalmente rechazan a Dios mediante la indecencia o indecoro, que lo vamos a mirar con más detalle. Hoy nos vamos a quedar con el primer punto. El hombre rechaza a Dios mediante la indiferencia. ¿Indiferencia qué? A la voz de la conciencia y a la voz de la creación. Observa lo que dice el verso 21, la primera parte. Romanos, allá en el capítulo 21, verso 1. Rechazan a Dios mediante la indiferencia. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira, verso 2, 21. Sino, nexo de contraste, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Rechazan a Dios mediante la indiferencia, pues sabiendo, dice Pablo, verso 21, conocido a Dios. Es un conocimiento experimental por su propia experiencia, conciencia y creación. El comentarista Evir Luis Carballosa dice lo siguiente, después de haber conocido a Dios. Tuvieron la experiencia que Dios le dio, porque Dios se revela. Esa es la revelación general de Dios. Y en esa revelación general, Dios se revela a todos los seres humanos, a todos los hombres por igual, por medio de la conciencia y por medio de la creación. Y los hombres cuando recibieron, percibieron por medio del intelecto, por medio de la razón, por medio de la lógica, por medio del conocimiento, de la experiencia, dice, pues habiendo conocido a Dios, respuesta de ellos, no le glorificaron como a Dios. El hombre no responde en consonancia con el conocimiento que tiene o que percibió acerca de Dios. El hombre no le dio el lugar que le corresponde por lo que él es. Por eso que en nuestras culturas se adoró el sol, se adoró el trigo, se adoró la tierra, la Pachamama, y inventaron sustitutos y lugares más visibles para sencillamente reconocer al Dios soberano. Si tú ves la vida de Abraham, Abraham viene de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, y él responde y en obediencia al invisible. No sabe quién es, pero sigue la voz y decide creerle a él a pesar de que no le ve. Y no establece él una imagen, no se vuelve hacia algo visible, sino que se movió viendo o no viendo al invisible por fe. Y el texto dice, no le glorificaron como a Dios. Glorificar, gloria, no reconocieron su majestad, no celebraron su honra, no le dieron honra, no exaltaron a ese ser superior. El hombre, por el contrario, fue indiferente ante Dios. No le dieron el lugar que merece en su vida. Aún, escúcheme bien, en el día de hoy, creyentes que hablan de Dios y escriben versículos y que se les ve aparentemente tan espirituales en sus vidas, en su diario vivir, no le dan el lugar a Dios. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo hago? El hombre fue indiferente ante Dios y no le dieron la honra que como a Dios merece.
Algunos hombres se autoelevaron a sí mismos, llamándose dioses. Los títulos de zar, de César, de Augusto, a través de la historia humana, es sencillamente el levantamiento, el hombre endiosándose. Otros trataron con indiferencia a los demás. No solamente se elevaron a sí mismos, sino que consideraron a los demás como inferiores. Nuestra sociedad en el día de hoy se caracteriza por una indiferencia a las cosas espirituales. La irreligión. De esta forma el hombre deja de honrar a Dios, volviéndose él mismo un Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo habla que cuando llegue el ocaso de los seres humanos, habrá un paralelismo en conducta, en disposición, en acción humana, como lo fue en los días o en los tiempos de Noé. ¿Qué hicieron entonces? Rechazaron a Dios mediante la indiferencia y el mismo verso 21 dice que rechazaron a Dios mediante la ingratitud, ni le dieron gracias. No solo niegan el reconocimiento a través de la indiferencia, sino que también a través de la ingratitud, a pesar de la gracia común de Dios. El punto de esto es que el hombre sea indiferente de Dios, sigue mostrando, a pesar de eso, de que el ser humano sigue mostrando su indiferencia y su ingratitud a Dios, Dios sigue mostrando su gracia. Son tremendas las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 45, que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Vemos acá que a pesar de la indiferencia del hombre, a pesar de la ingratitud del hombre, Dios sigue mostrando su gracia común. El punto de esto es que aunque el hombre sea indiferente, Dios sigue mostrando su bondad, sigue mostrando su misericordia, sigue mostrando su gracia a pesar de que el hombre no lo merece. El pagano no da gracias a Dios porque su vida es una vida plana, completamente horizontal. Él no ve a Dios en nada de lo que le rodea. El agradecimiento a Dios para el pagano es algo indigno o inútil. Y quiero terminar acá. ¿Cómo está tu actitud de agradecimiento hacia Dios? El texto dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. Existe un promedio en los seres humanos. En una ocasión, tú lo verás en Lucas capítulo 7, el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Y de los 10 leprosos que recibieron una bendición, un milagro, solo uno de ellos regresó para decir gracias al Señor Jesús. De todo lo que Dios te da. Y no estoy hablando de aspecto místico. ¿Cómo estás dando gloria a Dios? ¿Cómo estás dando el agradecimiento a Dios? Si tú leíste el devocional de hoy, se nos enseñaba cómo dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios no es la práctica de levantar los brazos y decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eso es un aspecto verbal. Mis palabras no traen mayor gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 4 dijo lo siguiente, Padre, te he glorificado. ¿Cómo Jesús glorificó al Padre? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, usted sabe en qué aspectos de su vida no está obedeciendo a Dios. Por lo tanto, si yo tengo áreas en mi vida que deliberadamente estoy desobedeciendo a Dios, ¿cómo puedo decir en conciencia, te alabo y te doy gracias? Es inconsecuente. Es por eso que necesitamos volver a formar nuestro carácter bíblico, ser hombres y mujeres espirituales. Y es mi compromiso en oración y mi deseo a través de la enseñanza es que nos volvamos al Dios de las Escrituras, que seamos hombres y mujeres temerosos de Dios, que volvamos a vivir en santidad, que no deshonremos el nombre del Señor con falsa espiritualidad. Refleja tu carácter cristiano. ¿Cómo? Mediante la obediencia a la palabra de Dios y la gratitud.
Cuando yo voy al templo, voy a adorar al Señor, voy a agradecer al Señor. Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid al Señor. Que este fin de semana, donde tú te encuentres, pueda llegar a un lugar para celebrar la presencia de Dios, tener comunión con el pueblo de Dios y escuchar el consejo de la palabra de Dios. De esta forma, estás siendo una persona agradecida. El Señor añada su bendición a lo que hemos considerado. Si hoy este tema fue de bendición en tu vida, compártelo con otras personas a través del link de Facebook o búscanos en nuestro canal de YouTube ICDG Australia. En YouTube ICDG Australia. Comparte este link para que otras personas puedan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cerramos con una palabra de oración este tiempo de estudio de la palabra. Bendito Padre Celestial, los hombres fueron indiferentes e ingratos. ¿Y cuántas veces nosotros también somos indiferentes e ingratos? Y cada vez que esto ocurre hay consecuencias en nuestras vidas. No crecemos, no hay compromiso, no hay gozo, nos enfriamos. Ya nos cuesta regresar a adorar, a servir. Te pido, Señor, que tú obres soberanamente en la vida de tu pueblo, Señor, y nos des esa oportunidad de reconocer nuestra actitud y nuestra acción y volvamos en obediencia, Señor, a tu palabra. Trae tu bendición, tu mano de bendición sobre nuestras vidas. Queremos honrar tu santo nombre, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.